Stella Splendens, o Estrella Resplandeciente, es una canción polifónica recogida en el Llibre Vermell de Montserrat, que es uno de los manuscritos medievales más antiguos que contienen música de la época y que aún se conservan. Esta pieza es una danza y está escrita para dos voces. El Llibre Vermell, así llamado por el terciopelo rojo con el que se encuadernó en el siglo XIX, es una miscelánea de textos teológicos y devocionales copiada en la última década del siglo XIV. Se conserva en el Scriptorium de la Abadía de Montserrat y es uno de los pocos códices que se salvaron en el incendio de 1811 provocado por las tropas imperiales de Napoleón Bonaparte. Inicialmente, el manuscrito contenía 172 folios escritos por las dos caras, de los que 35 se han perdido. Las restantes incluyen dos colecciones de milagros atribuidos a la Virgen de Montserrat, indulgencias, privilegios, una guía de las iglesias y un cancionero popular de 7 páginas con 10 cantos sacros en latín, catalán y occitano. El cancionero estaba destinado a los monjes encargados de la asistencia y la instrucción religiosa de los peregrinos que acudían al santuario, con el propósito de evitar los cantos y bailes de alabanza de muy distinta índole y procedencia, como manifestación de la alegría al encontrarse con la santa imagen. Costumbre medieval, por otra parte, muy extendida por toda Europa, y ante la que reaccionaron varios sínodos y concilios. Entre esos cantos se encuentra la famosa Stella Splendens in Monte. ¿Quieres aprender a cantarla? Pues dentro cabecera y empezamos. Bueno, pues lo primero que vas a hacer es descargarte la partitura del link que te voy a dejar en la descripción. A continuación vamos a hacer una primera escucha para ver cómo suena esta obra y ver un poco el tiempo que lleva y hacernos una idea de cómo va. Bueno, como habéis podido comprobar, son unas melodías muy sencillas que se van repitiendo casi todo el tiempo. La canción consta de dos partes, una que haría como de estribillo, que es la parte de Stella Splendens in Monte ut solis redium miraculi serdato esaudi populum, y la otra parte sería lo que viene siendo las coplas. La estructura es muy sencilla, para que lo entendáis. Primero se cantaría lo que viene siendo el estribillo, luego una de las coplas, que lo pueden cantar tanto ya sean solistas o todo el coro, pero puede ser, por ejemplo, una soprano con un tenor o dos tenores o una contralto y un bajo, en fin, se puede repartir como se quiera, ¿vale? Y después de cada copla se volvería al estribillo, es decir, al Stella Splendens. Así que vamos a ver un poco la letra y os voy a traducir la parte de Stella Splendens y la primera copla, ¿vale? Stella Splendens in Monte ut solis radium miraculis serdato esaudi populum, que significa estrella resplandeciente como un rayo de sol. En el monte milagrosamente aserrado, escucha al pueblo. La primera copla sería la siguiente. Concurdum universi, gaudentis populi, divite etegeni grandes et parvuli, itsum ingrediuntur, ucernum oculi. Y significa, aquí llegan gozosos todos los pueblos, ricos y desamparados, grandes y pequeños. Entran a él tal como se ven y vuelven de ahí llenos de gracia.
Ahora vamos a ver la letra de lo que viene siendo solo el estribillo de la primera voz, ¿vale? Sin músicas, simplemente el ritmo. Empezamos con la primera voz. Stella splendensimmonte ut solis radium miraculis erato esaudi populum. ¿Vale? Seguimos con la segunda voz. Stella splendensimmonte ut solis radium miraculis erato esaudi populum. Ahora vamos a seguir con la primera copla. Primera voz. Concurrum universi gaudentes populi divites et geni grandens et parvuli isum ingredium untur ut cernum oculi et inder revertum untur gratiis repleti. ¿Vale? Lo mismo con la segunda voz. Concurrum universi gaudentes populi divites et geni grandes et parvuli itsum ingredium ut cernum peculium et inder revertum gratiis repleti. Vale, lo mismo así sería con todas las letras. En verdad hay 7 coplas, pero aquí en esta partitura simplemente os voy a enseñar 3, ¿vale? O sea, os pasaré en el enlace también otra partitura que contenga todas las 7 letras por si las queréis tener. Vale, pues visto esto, vamos a empezar a cantar la primera voz de lo que viene siendo el estribillo, ¿vale? Del Stella Splendens. Vale, vamos allá. Stella splendensimmonte ut solis radium miraculis erato esaudi populum. Vale, vamos a mirar la segunda voz. Stella splendensimmonte ut solis radium miraculis erato esaudi populum. ¿Vale? Vamos a seguir con las coplas. Primera voz. Concurrum universi gaudentes populi divites et geni grandentes parvuli isum ingredium untur cernum oculi et inder revertum gratiis repleti. Vale, vamos con la segunda voz.
Concordum universi gaudentes populi, divites et geni, grandes et parvuli, ison ingredium torrucernum oculi, et inder debelto torracir depleti. Vale, como os habéis podido dar cuenta, hay en algunas letras, por ejemplo en gracis, ¿vale? En la última palabra, digo yo gracis, ¿vale? En el latín eclesiástico hay muchas Cs, por ejemplo, que se pronuncian como una H, ¿vale? Igual que, por ejemplo, algunas T serían sí. Pero bueno, no le hagáis mucho caso, ¿vale? De todas maneras. Leerlo un poco más o menos como pone y ya está. Vale, os voy a... Pues esto sería todo, pero vamos a ver un poco respecto a lo que os acabo de decir, ¿vale? De las Cs. Simplemente os lo voy a leer, ¿vale? Para que toméis nota cómo sería. Vamos a ver la segunda copla. Principes et magnates estirpe regia, seculi potestates ostenta venia, peccaminum proclaman tundentes pectora, polite flexo claman hic Ave María. Vale, vamos a ver la tercera copla. Prelati et varones comites incliti, religiosiones atque presbiteri, milites mercatores, cives marinari, burgenses piscatores, premiantur ibi. Vale, pues ahora os voy a dejar con un ejemplo de cómo quedaría todo con las dos voces y todas las letras. Stella splendens in monte, ut soli radium, miraculis sedato, esaudi populum, concordum universi gaudentes populi, divites et geni, grandes et parvuli, issum ingredium torrucernum oculi, et inder debertum gratiis repleti. Stella splendens in monte, ut soli radium, miraculis sedato, esaudi populum, principes et magnates estirpe regia, seculi potestates ostenta venia, peccaminum proclaman tundentes pectora,
hic Ave Maria. Stella splendens in monte, us solir Dadium, miraculis dato, esaudi populum, Pelasi et varones, comites incliti, religiosiones adques presbyteri, milites mercatores, cives marinari, vulgenses piscatores, premiantur ibi. Stella splendens in monte, ut solir Dadium, miraculis dato, esaudi populum. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de cómo cantar Stella Splendens in Monte. Espero que os haya gustado y ya sabéis, si no lo habéis hecho, suscribiros para más contenido y nos vemos en otro vídeo de Canta Mejor.